Seguramente hayas visto en los medios que Javier Milei fue declarado persona non grata en España. Muchos periódicos lo titularon así para sugerir un rechazo total a su gestión. Pero antes de sacar conclusiones emocionales, veamos los números reales. Porque, como decimos aquí, dato mata relato. Argentina, en diciembre de 2023, estaba en quiebra técnica y moral. El Banco Central operaba con reservas netas negativas de 11.200 millones de dólares. La inflación proyectada rozaba el 15.000% anual. El déficit fiscal consolidado era de 15 puntos del PIB. Ese era el punto de partida. En ese contexto, llega Javier Milei y aplica una terapia de shock sin gradualismo. Recortó el gasto público en 5 puntos del PIB en tiempo récord. Redujo el número de ministerios de 18 a solo 8. Y mientras tanto, España mantiene una estructura hipertrófica de 22 ministerios. Pero lo más escandaloso es la Corte de Asesores. El gobierno de Pedro Sánchez cuenta con un récord de 948 asesores designados a dedo. Eso es un 82% más que los asesores que tenía el gobierno de Mariano Rajoy. Un ejército invisible que cuesta a los españoles 75 millones de euros al año. Hablemos de la batalla cultural del gasto y los medios públicos. Milei cerró la agencia Telam, un aparato de propaganda que perdía 20.000 millones de pesos anuales. Valló los edificios y devolvió ese dinero al mercado. En España, agencias como EFE y la corporación RTVO reciben inyecciones masivas de fondos públicos pese a sus déficits crónicos. Argentina devuelve el dinero al contribuyente. España lo extrae para sostener la narrativa oficial. Para limpiar el estado de regulaciones absurdas, Milei impulsó la llamada Ley Hojarasca. Se derogaron leyes que obligaban al Estado a registrar el nacimiento de cada paloma mensajera. Se eliminó la ley que regulaba cómo los ciudadanos podían viajar a dedo como mochileros. Cada regulación inútil era una ventanilla abierta a la corrupción y un costo oculto para el ciudadano. Los resultados económicos son hechos, no opiniones. Argentina obtuvo superávit financiero desde su primer mes de gestión. La inflación mensual cayó del 25,5% a menos del 3% a finales de 2025. Se eliminaron o redujeron 24 impuestos y regulaciones que asfixiaban a las pymes. Y esto también se refleja en la presión fiscal real sobre el ciudadano. En Argentina, el día de la liberación fiscal llega entre el 22 de junio y el 1 de julio. Eso significa que a partir de ese momento, el trabajador promedio empieza a trabajar para sí mismo. Menos de 6 meses para el Estado. No es un paraíso, pero es una diferencia estructural muy clara. Cuando reduces gasto, bajas impuestos y eliminas burocracia, el empleo empieza a reaccionar. En 2025, la tasa de paro total en Argentina se situó alrededor del 6,6%. Mientras tanto, en España, el paro ronda el 10%, pero la diferencia es aún más dura cuando miramos a los jóvenes. En Argentina, el paro juvenil está en torno al 17%. En España, el paro juvenil supera el 23%. 1 de cada 4 jóvenes no encuentra trabajo. Y a ese paro juvenil hay que añadir otro problema clave, el salario real. En España, los salarios han subido en cifras oficiales, pero el Estado no ha ajustado los tramos del IRPF a la inflación. Eso provoca lo que se conoce como progresividad en frío. Ganas un poco más, pero pagas muchos más impuestos, no porque seas más rico, sino porque el Estado no actualiza los tramos. Trabajas más, cobras más en papel y aún así te queda menos. Y el golpe final es la vivienda. Alquileres disparados, oferta colapsada y políticas públicas que han reducido la disponibilidad. Trabajas, pagas impuestos y aún así no puedes independizarte. Ese es el resultado del modelo actual. En contraste, el español medio vive en un infierno fiscal. El día de la liberación fiscal llega el 24 de agosto.
Eso significa que trabajas casi 8 meses al año exclusivamente para mantener la estructura del Estado. Solo eres dueño de lo que generas de septiembre a diciembre. Los españoles destinan el 40,6% de su salario bruto al Estado, muy por encima de la media de la OCDE. ¿Y en qué se gasta ese dinero? El Ministerio de Igualdad en España ejecutó 481 millones de euros en 2025. Pese a ese gasto récord, las agresiones sexuales con penetración han aumentado de 3.079 casos en 2019 a 5.206 en 2024. Se gastan millones en estudios sobre juguetes rosas y publicidad institucional, pero las pulseras de seguridad para víctimas son denunciadas por su baja calidad técnica. El relato político por encima de la protección real. La estructura laboral española también ha mutado peligrosamente. Hoy hay 3.640.000 empleados públicos frente a 3.290 autónomos. El sector que vive de los impuestos ya es mayor que el sector que asume riesgos y genera riqueza. La conclusión es clara. Bajo la gestión Milei, el costo del Estado por habitante bajó de 5.400 a 2.800 dólares. Argentina está demostrando que se puede funcionar y estabilizarse con la mitad del gasto estatal por persona. ¿Para qué se necesitaba el doble antes? Argentina reduce hoy para crecer mañana. España gasta hoy y confía en que alguien lo pague en el futuro. Los datos de 2026 ya están diciendo mucho.